RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, queremos saludar y agradecemos la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. Señor Ministro, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, José, y a través suyo a todos sus oyentes. Muchas gracias por este espacio. Explíquenos, porque hay un tema que no puede pasar naturalmente desapercibido, ¿no? Y es que hace unos días, a través de un decreto supremo, el gobierno estableció de manera oficial ya la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, ¿no? Lo cual es importante justamente para la conservación en el país, ¿no? Explíquenos en qué consiste, ¿no? Y cuáles son los beneficios de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, ¿no? Sí, muchas gracias, José, nuevamente. A ver, la decisión de crear la dorsal de Nazca, que ha sido publicada en un decreto, a través de un decreto supremo el 5 de junio, en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, precisamente, este pasado sábado, es una decisión para avanzar la agenda de conservación de ecosistemas marinos y de biodiversidad marina en el Perú, que estaba realmente bastante retrasada. En términos comparativos con otros países, como Chile, por ejemplo, que tiene 42% de su ámbito marino territorial protegido, nosotros hasta el miércoles pasado, que fue el Consejo de Ministros, donde se decidió esto, estábamos en 0,5%. La Reserva Nacional Dorsal de Nazca nos lleva a 8%, lo cual es un avance importante, pero no llegamos a cumplir la meta que se había fijado por parte de la Convención de Naciones Unidas para Protección de la Diversidad Biológica, que era haber llegado al 10% de nuestro mar protegido a octubre del 2020. Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo importante, ¿no? Es un aumento en términos de escala bastante grande, pero no es suficiente. ¿Y qué es lo que tenemos en la dorsal? Tenemos unos montes submarinos, una cordillera similar a la cordillera de los Andes, pero sumergida, que por esta misma forma que tiene, determina muchos nichos y muchos espacios de diversidad biológica distinta, como ocurre en el ámbito de las montañas, que requieren investigación, que requieren trabajo, que generan en muchos casos zonas de reproducción, zonas de anidamiento de especies que son importantes para el consumo de las personas, para el tema comercial también. Ahora, ¿ello qué significa? Que esta área está protegida al 100%, en el caso particular de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. O sea, lo que tenemos, y aquí hay que aclarar bien la cosa porque hay alguna discusión alrededor de este tema, es lo que se ha creado es una reserva nacional, ¿no? En el tema de áreas protegidas existen diferentes tipos de categoría que determinan diferentes intensidades de uso. Desde las reservas o desde las áreas protegidas, que son cuasi intangibles, como los santuarios o como los parques nacionales, hasta las reservas que permiten la utilización de recursos. Una reserva nacional es una categoría de área protegida que permite el uso de recursos. Permite el uso de recursos por parte de la pesca artesanal, que no se va a ver para nada afectada por el establecimiento del área protegida de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, y eso es algo que se discutió de manera muy particular y en mucho detalle con las organizaciones de pescadores artesanales, y permite en una zona específica, porque esta área protegida va desde la superficie hasta los 4.000 metros de profundidad. En la primera zona, en una zona que se llama de aprovechamiento directo, de 0 a 1.000 metros, va a permitir las actividades de aquella pesca que ya ocurría en esta zona antes del establecimiento del área protegida. No lo va a permitir para nuevas actividades, pero sí quien quiera pescar ahí tiene que demostrar que pescaba antes del establecimiento del área protegida, y va a tener que hacerlo a partir de ahora demostrando que su actividad no compromete la conservación de la biodiversidad o la conservación de los ecosistemas que están presentes en el área protegida. ¿Y cómo es que se va a garantizar que se respete justamente de parte de las que han venido cumpliendo estas actividades la normatividad?
¿Qué elementos se van a tomar en consideración allí, señor ministro? A ver, ahí hay una serie de legislación y normatividad que corresponde tanto al Servicio de Áreas Naturales Protegidas, que es el responsable de la gestión del área, como al Ministerio de la Producción, que es el responsable de la gestión del recurso, ¿no? de los peces, en este caso, el recurso hidrobiológico. Existen una serie de herramientas como el CICESAT, que es este servicio, este sistema de monitoreo satelital que se tiene para poder hacer seguimiento a la pesca. El CERNAM tiene un convenio con una organización internacional que se llama Global Fish Watch, o sea, el observador de la pesca global, traducido al castellano, que nos van a ayudar a poder determinar si las embarcaciones que están en esta zona están cumpliendo con esta legislación, están cumpliendo con los lineamientos establecidos para no vulnerar nuevamente la biodiversidad y los ecosistemas del área. Ahora, aquellas embarcaciones tienen que tener los títulos correspondientes como exige la norma, ¿eso es así? Exactamente, tienen que poder demostrar que tienen un permiso de pesca otorgado por el Ministerio de la Producción antes del 5 de junio de este año, que ha salido publicada la norma de creación del área protegida. Ahora, ministro, usted al inicio de la conversación explicaba que, si bien es cierto, este es un avance, el tema de la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, pero aún tenemos un déficit, ¿no? Estamos alcanzando el 8% y lo ideal hubiera sido llegar al 10% de acuerdo a los convenios internacionales, ¿no? ¿Por qué esta razón del déficit? ¿Qué es lo que no ha permitido avanzar justamente en seguir justamente manejando este tema de vital importancia? A ver, creo que hay un tema complejo alrededor de la experiencia que han tenido los países en el tema de establecimiento de áreas protegidas, que está vinculada principalmente al tema de establecimiento de áreas protegidas terrestres, ¿no? En las cuales, por ejemplo, el Perú sí cumplió con la meta que era proteger 17% de su territorio terrestre a octubre del 2020, y lo cumplimos y lo superamos. Pero el tema de las áreas marinas protegidas es un negocio distinto, o sea, por más que tienen la misma categorización, ¿no? Estamos hablando de áreas protegidas, tienen un negocio distinto. Por ejemplo, esto que explicaba yo de la zona de aprovechamiento directo y la zona de protección estricta de los 1.000 a los 4.000 metros de profundidad. Esta es la primera área protegida que tiene una zonificación vertical, porque estamos hablando en este caso de 3 dimensiones, a diferencia de lo que ocurre en un área terrestre donde la zonificación es en 2 dimensiones, no ancho y largo, digamos, ¿no? En este caso tenemos ancho, largo y la profundidad. Entonces, el ir generando esta capacidad para gestionar estas áreas y para poder diseñarlas, para poder contar con la información que sustente su creación, toma un poco más de tiempo. Y ahí, como señalaba usted, parte de la brecha es importante tener claro dónde está. Porque nosotros en el Perú tenemos 2 tipos de mar. El mar frío, que está influenciado por la corriente de Humboldt, que viene de la zona de la Antártida con aguas frías, y que va desde Tacna hasta Piura, y ahí se abre y se va hacia la zona de las Islas Galápagos, y la zona del mar que está frente a Tumbes y Piura, que está influenciada por aguas más cálidas de la corriente del Niño. Nuestro 8% de representatividad está todo en el agua, en el mar frío. En el mar caliente o en el mar cálido no tenemos ningún área protegida establecida, por más que tenemos en proceso una que ha venido dando vueltas hace buen tiempo, que es mar tropical de Grau. Y esa es la siguiente etapa, ¿no? Esa es el área protegida que, a partir de mi entendimiento, debería ser la prioridad de la siguiente administración respecto de mover la agenda de conservación o de establecimiento de áreas marinas protegidas en el Perú. Ahora, usted mencionaba hace un momento, ¿no?, que difiere un poco respecto a lo que son las áreas terrestres con las áreas marinas, ¿no? Pero en todos estos casos ocurre siempre el tema de participación ciudadana, las consultas que se hacen, ¿no? En el caso de esta reserva, ¿cómo ha participado la ciudadanía, ¿no? Los gremios, las instituciones, ¿de qué manera han participado? O sea, se han tenido espacios
de participación, obviamente complicados por la pandemia, ¿no? O sea, lo que normalmente se hace en talleres presenciales, en talleres grandes con muchas personas, lo hemos tenido que reemplazar por interacción a distancia, ¿no? O sea, talleres pero virtuales, con los gremios de pescadores artesanales, con la Sociedad Nacional de Pesca, con la Sociedad Nacional de Industrias, que tiene alguna actividad vinculada a algunas especies que se aprovechan en esta zona, con las entidades del sector público, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales. Obviamente, no ha sido un nivel de participación tan profundo o tan difundido como el que habitualmente tenemos cuando no tenemos pues una situación como la de la pandemia, pero yo diría que sí está respaldado de manera importante en un proceso de participación bastante legítimo. Estamos dialogando con el señor ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría Acosta. Conversemos un poco acerca de la potencialidad de la biodiversidad que tiene esta Reserva Nacional Dorsal de Nazca, señor ministro, ¿no? ¿Cuál es la riqueza que cuenta esta reserva? Como señalaba anteriormente, al tener una montaña submarina, una montaña de cerca de 2.000 metros de altura, ¿no? Va desde los 2.000 hasta los 4.000 metros de profundidad, lo que tenemos es una serie de, digamos, ecosistemas o hábitats distintos que se generan pues a partir de esta conformación de montaña, en los cuales, para los cuales tenemos alguna información respecto de lo que ocurre, digamos, en los primeros, de los 2.000 a los 2.500 metros de profundidad, y un gran vacío de información respecto de lo que ocurre más profundamente. Y esa es una de las finalidades también de la reserva, poder generar un espacio para la investigación, o sea, poder generar ciertas condiciones que permitan hacer una investigación para poder aprovechar, por ejemplo, cosas que tenemos como el BAP Carrasco, ¿no? El buque de investigación Carrasco, que nos ha puesto al Perú en la punta del desarrollo tecnológico, de las capacidades tecnológicas para hacer investigación del mar, e investigación de mar profundo, que es algo en lo cual no muchos países tienen experiencia, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho potencial. En lo que tiene que ver con la zona de aprovechamiento directo, se sabe ya que hay hasta 30 especies que se aprovechan comercialmente a diferentes escalas, desde jurel, caballa, perico, pota, sobre todo perico y pota, sobre todo cuando viene el niño, está el bacalao de profundidad también. O sea, hay todo un potencial de especies que ya se vienen aprovechando. Es cierto, con una escala reducida, por eso ha habido más receptividad, digamos, del sector pesquero a la declaración de la reserva, a pesar de que sus derechos están asegurados, ¿no? Pero a veces siempre se genera esta preocupación o esta tensión acerca de si se va a afectar la posibilidad de seguir haciendo la actividad. Ahora, le planteo la siguiente pregunta y corríjame si estoy equivocado. ¿Esto va a evitar la depredación y la pesca ilegal ya en la conformación de la reserva? En realidad, nosotros estamos apostando a que el poder tener un mejor control o una definición de un espacio geográfico dentro del mar peruano, con coordenadas claramente delimitadas y con un foco en el monitoreo, en la fiscalización, va a tener como consecuencia una mejora en la gestión del recurso pesquero también, ¿no? No solamente en la conservación de la diversidad biológica, sino que va a llevar a que los que realizan actividad pesquera en esa zona vayan formalizándose, vayan migrando hacia aparejos de pesca cada vez más sostenibles, cosa que hemos visto, por ejemplo, en otras reservas en las cuales se está permitiendo el aprovechamiento de determinados recursos, como el caso de la Reserva Nacional Puntas e Islas Guaneras, donde recientemente se ha aprobado, por ejemplo, el primer plan de manejo de un recurso de profundidad en la zona de Punta Coles, en Moquegua, ¿no? Un plan de gestión para el pulpo. Se está por aprobar uno para el erizo, en lo cual se determinan cuáles son las prácticas, se determinan quiénes son los pescadores que tienen derecho
a ese aprovechamiento porque son aquellos que han asumido compromisos de conservación con la reserva, ¿no? O sea, lo que hacemos es que evitamos que esto funcione como funciona normalmente el mar que no está protegido, que es de libre acceso. Permítame un último tema, señor ministro. El gobierno ha aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ¿no? Hacia el año 2050, ¿no? ¿Qué alcances tiene este Plan Nacional de Adaptación? Este es un documento sumamente importante que nosotros estamos pidiendo a todos, a los ciudadanos y ciudadanas, que nos puedan ayudar a difundir, a discutir, porque como todos sabemos, el Perú es un país, por su condición de país muy diverso geográficamente, ecológicamente, muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Y por tanto, esta lógica de acerca de cómo responder a los efectos del cambio climático tiene que ser manejado de manera transversal, o sea, tiene que cruzar todos nuestros esfuerzos vinculados a la atracción de inversiones, el cierre de brechas socioeconómicas, o sea, tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el efecto que va a tener el clima en la irrigación, en la pesca, en la producción energética, ¿no? Y en función de eso, ir incluyendo esta variable en nuestro proceso de planificación, en nuestro proceso de toma de decisiones. El plan lo que hace es que identifica dónde están los grandes temas que vamos a necesitar atender y sugiere algunas de las soluciones que se requieren para atender estos problemas de disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica, disponibilidad de agua para producción agrícola, para abastecimiento de agua potable para las personas, qué es lo que puede pasar con la pesca si el mar se calienta, con la pesca industrial, con la pesca artesanal, y cómo deberíamos ir ajustando nuestra economía, nuestra producción a los efectos de este cambio climático que ya está ocurriendo y lo va a seguir haciendo por más esfuerzos que hagamos por reducir las emisiones, porque el efecto de reducir las emisiones no es inmediato. Muy bien, señor ministro, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable de su parte, que tenga buen día, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.